Retrocedamos 600 millones de años, a una época en la que nuestro planeta se recuperaba de una pesadilla gélida. Imaginemos un mundo que, no hace mucho, era una gigantesca bola de hielo, congelada de polo a polo. Los científicos llaman a este período Tierra Bola de Nieve, una época de glaciación global, cuando la vida misma parecía congelada en anticipación, pero ahora el hielo se estaba retirando. La incesante actividad volcánica durante millones de años había bombeado gases de efecto invernadero a la atmósfera, y el horno planetario se estaba calentando lentamente. Las temperaturas comenzaron a subir. Con un crujido ensordecedor, las gigantescas capas de hielo que cubrían los océanos comenzaron a agrietarse y derretirse. El agua, atrapada durante eones, volvió a ser libre. Fue una época de grandes cambios, el amanecer de una nueva era, cuando el planeta mismo estaba a punto de convertirse en el escenario de la mayor revolución de su historia. Una revolución de la vida. El mundo del período ediacárico en el que nos encontramos nos resulta completamente irreconocible. El mapa del planeta resultaría completamente extraño para los humanos modernos. Los continentes se agrupaban en el hemisferio sur, formando varias masas de tierra enormes. El antiguo supercontinente de Rodinia, que había dominado la era anterior, se había fragmentado hacía tiempo, y sus gigantescos fragmentos se desplazaban lentamente, obedeciendo a la danza invisible de las placas tectónicas. El descenso del nivel del mar alteró el sistema global de corrientes oceánicas. Las corrientes cálidas que anteriormente transportaban calor desde el Ecuador hasta los polos cesaron. Los océanos comenzaron a estratificarse. El agua cálida permaneció en la superficie, mientras que las profundidades se llenaron de agua helada. Esto provocó la desaparición del oxígeno de las capas profundas y vastas extensiones del océano se convirtieron en zonas muertas. El planeta se enfriaba rápidamente. Los casquetes polares de Gondwana, como un espejo gigante, reflejaban la luz solar hacia el espacio, intensificando el frío. Las especies tropicales, acostumbradas a climas más cálidos, no pudieron sobrevivir a este nuevo mundo gélido. Los ecosistemas colapsaron uno tras otro, desencadenando una reacción en cadena de extinciones en todo el planeta. Este evento, conocido como la extinción masiva del Ordovicico silúrico, fue uno de los 5 peores en la historia de la Tierra. Se estima que el 85% de todas las especies animales marinas desaparecieron de la faz del planeta. Grupos enteros de organismos fueron aniquilados para siempre. Muchas familias de trilobites se extinguieron. La gran mayoría de las especies de braquiópodos perecieron. Los arrecifes de coral fueron destruidos casi por completo. Los depredadores cefalópodos gigantes, como cameroceras, desaparecieron para siempre. Los bosques submarinos de lirios marinos fueron devastados. La extinción se produjo en 2 golpes mortales. Algunas especies se adaptaron a la vida a grandes profundidades, otras aprendieron a nadar con rapidez y otras se convirtieron en expertas en camuflaje, excavando en el lodo del fondo. Sus caparazones se volvieron más complejos, adquiriendo nuevos mecanismos de defensa y órganos sensoriales más sofisticados. Pero los verdaderos reyes de los mares silúricos fueron las criaturas de pesadilla conocidas como euriptéridos. Estos artrópodos depredadores, que surgieron ya en el Ordovícico, alcanzaron su máximo esplendor en el período silúrico, dando lugar a formas de tamaño y diversidad sin precedentes. Imagínense, algunos alcanzaron los 2 metros de longitud,
lo que los convirtió en los artrópodos más grandes de la historia de la Tierra. Un representante notable de este grupo, el euriptérido gigante del Silúrico tardío, fue un verdadero monstruo de las aguas antiguas. Su cuerpo largo y aerodinámico estaba recubierto por una resistente concha quitinosa. Las enormes pinzas de sus extremidades anteriores estaban repletas de afiladas espinas, armas letales capaces de atrapar y desgarrar incluso a las presas más grandes. Estas criaturas ocupaban la cima de la cadena alimentaria en los mares del Silúrico. Cazaban sin piedad peces, pequeños artrópodos y moluscos. Algunas especies de euriptéridos eran excelentes nadadores, impulsándose rápidamente por el agua gracias a sus anchas extremidades traseras, similares a remos. Al final del período silúrico, aparecieron los primeros peces con mandíbulas móviles, armados con dientes. Esta innovación cambió por completo el panorama. Ahora, los vertebrados podían hacer más que simplemente filtrar agua o raspar el alimento del fondo. Podían morder, agarrar y desgarrar activamente a sus presas. Los peces con mandíbulas obtuvieron acceso a presas más grandes y variadas, abriendo horizontes completamente nuevos. Los primeros peces con mandíbulas pertenecían al grupo de los acantodios, Acanthodii, a menudo llamados tiburones espinosos. Estos pequeños peces, típicamente de 10 a 30 centímetros de largo, tenían cuerpos aerodinámicos cubiertos de pequeñas escamas. Una espina ósea afilada sobresalía delante de cada aleta, lo que dio nombre al grupo. Los acantodios eran nadadores rápidos y activos, cazaban pequeños invertebrados y probablemente no les incomodaban los huevos de otros peces. Tenían ojos grandes y sus mandíbulas estaban repletas de dientes pequeños pero afilados. El período silúrico también vio la aparición de los primeros representantes de los placodermos, placodermi, o peces acorazados. Estas criaturas poseían una enorme armadura ósea que, a modo de escudo, protegía su cabeza y la parte frontal del cuerpo, mientras que su cola permanecía flexible y móvil. Los placodermos silúricos eran aún bastante pequeños y primitivos, pero sentaron las bases del grupo que, en el período devónico posterior, daría origen a los depredadores más grandes y feroces de su época. Mientras este drama evolutivo se desarrollaba en los océanos, una verdadera revolución se gestaba en la Tierra. El período silúrico marcó la primera vez que la vida se asentó verdaderamente en los continentes. Las plantas primitivas, que habían surgido tentativamente a finales del Ordovícico, comenzaron a evolucionar y a colonizar nuevos territorios. Surgieron las primeras plantas vasculares, organismos con tejidos especializados para transportar agua y nutrientes. Cooksonia, una de las primeras plantas vasculares conocidas, era una criatura diminuta, de no más de 5 a 10 centímetros de altura. Consistía en un tallo simple y bifurcado, cubierto por una película cerosa protectora. En los extremos de estos tallos se encontraban esporangios, diminutos sacos llenos de esporas. Cooksonia no tenía raíces verdaderas. En cambio, tenía rizoides, simples apéndices filiformes para anclarse al suelo y absorber agua, ni hojas. La fotosíntesis ocurría directamente dentro del propio tallo. Pero a pesar de su aparente simplicidad, Cooksonia y sus parientes lograron algo increíble. Entre ellos, nacieron y se expandieron nuevos océanos, cuyas aguas cálidas inundaron los bordes de los continentes, creando interminables mares poco profundos. Fue allí, en estas aguas soleadas y ricas en minerales,
donde algo inimaginable estaba a punto de suceder. La atmósfera de entonces también era completamente diferente. Respirar habría sido imposible. El contenido de oxígeno en el aire era insignificante, quizás solo un 10 o 15% de lo que estamos acostumbrados. El cielo podría haber tenido un tono completamente diferente y desconocido, no el azul intenso de hoy. Pero la verdadera magia no ocurría en el aire, sino bajo el agua. En las profundidades de los océanos, los niveles de oxígeno aumentaban lenta pero seguramente. Esto se debía a miles de millones de diminutas bacterias fotosintéticas y a las primeras algas primitivas. Durante millones de años, trabajaron incansablemente, saturando el agua con el gas vital. Y finalmente, la concentración de oxígeno alcanzó un punto crítico, el punto de no retorno, tras el cual fue posible la aparición de formas de vida grandes y complejas. Hasta ese momento, la vida en la Tierra era prácticamente invisible. Durante miles de millones de años, organismos microscópicos, bacterias, arqueas y otros organismos unicelulares reinaron en los océanos. Por supuesto, existían formas más visibles, como los estromatolitos, asombrosas estructuras estratificadas que formaban colonias enteras de cianobacterias en aguas poco profundas. Los fitosaurios eran sorprendentemente similares a los cocodrilos modernos. El mismo hocico largo y estrecho, repleto de dientes afilados, el mismo cuerpo aerodinámico y una cola poderosa para nadar. Cazaban en ríos y aguas costeras, alimentándose principalmente de peces. Algunos fitosaurios alcanzaron los 10-12 metros, convirtiéndose en los depredadores acuáticos más grandes de su época. Otra rama de los arcosauromorfos dio origen a los avemetatarsianos, un grupo que incluía dinosaurios y lagartos voladores llamados pterosaurios. Los primeros dinosaurios aparecieron en el planeta a mediados del Triásico, hace aproximadamente 230-235 millones de años. Eran pequeños, ágiles y a primera vista completamente anodinos comparados con los anfibios gigantes y los reptiles acorazados de la época. El Eoraptor, uno de los dinosaurios más antiguos conocidos, era un depredador ligero y bípedo, de no más de 1 metro de largo que cazaba animales pequeños. Pero este y sus parientes compartían una ventaja clave. Sus extremidades no estaban ubicadas a los lados del cuerpo, como en la mayoría de los lagartos, sino directamente debajo. Este detalle, aparentemente insignificante, les otorgaba una enorme ventaja en velocidad y resistencia. Este fue el primer paso hacia su futura dominación. Su cuerpo estaba diseñado para la velocidad y la precisión letal, lo que le otorgaba una clara ventaja sobre la mayoría de los torpes reptiles de la época. Sus primeros representantes fueron increíblemente simples, diminutas criaturas con una sola concha cónica, que se arrastraban lentamente por el fondo marino, desprendiendo una película de algas o consumiendo restos orgánicos, los llamados detritos. Pero incluso estas sencillas criaturas mostraron un increíble potencial adaptativo que, en épocas futuras, permitiría a sus descendientes conquistar todos los rincones imaginables de los océanos del mundo, desde fosas insondables y oscuras hasta costas mareales, e incluso lograr lo impensable: pisar tierra firme. Quizás los habitantes más asombrosos y misteriosos de las aguas del Cámbrico fueron aquellos cuyas líneas evolutivas terminaron sin dejar descendientes directos. Ante nosotros se encuentra una criatura conocida científicamente como Ayucigenia. Sus restos desconcertaron por completo a los científicos durante años.
Cuando se recuperó el fósil de esta criatura del famoso Burgess Shale, en Canadá, los paleontólogos simplemente no podían imaginar su existencia. Ayucigenia poseía un cuerpo alargado, similar a un gusano, del cual se extendían 7 pares de espinas afiladas como agujas y 7 pares de tentáculos blandos. Inicialmente, los investigadores asumieron que las espinas eran patas y dibujaron una reconstrucción de la criatura arrastrándose torpemente sobre sus rígidos zancos, como si estuviera sobre ellos. Solo años después se hizo evidente. Era exactamente lo contrario. Una increíble diversidad de euriptéridos, o escorpiones marinos, apareció en el Ordovícico. Estos artrópodos, parientes lejanos de los escorpiones y arañas modernos, estaban perfectamente adaptados a la vida acuática. Sus cuerpos largos y segmentados estaban cubiertos por una resistente concha quitinosa, y su último par de extremidades evolucionó en anchas paletas, lo que les permitía moverse rápidamente por el agua. Sus extremidades anteriores a menudo estaban armadas con espinas afiladas o poderosas pinzas para capturar presas. La mayoría de los escorpiones marinos del Ordovícico eran relativamente pequeños, de entre 10 y 30 centímetros de longitud, y cazaban pequeños invertebrados en el fondo marino. Pero incluso entonces, también aparecieron especies más grandes, los precursores de los escorpiones marinos gigantes que aterrorizarían los mares en los períodos Silúrico y Devónico. Se acercaba una nueva era de depredadores marinos. Imaginemos, pues, el fondo marino del Ordovícico. No era solo un mundo submarino, sino un auténtico campo de batalla, donde se desarrollaban a diario dramas de supervivencia. Aquí, entre los antiguos arrecifes, vivían criaturas que combinaban gracia, velocidad y armas letales, las máquinas de matar perfectas de su época. Pero profundicemos hasta el fondo, donde abundaba su propia vida, no menos asombrosa. Mira, praderas submarinas enteras se extienden ante nosotros, pero no son plantas. Son lirios marinos o crinoideos,